se trata de no repetir placas para no irradiar a los pacientes. Esa página, Image Gently, es una página creada por toda la gente que hacemos diagnóstico por imágenes en pediatría a nivel mundial. Está en inglés y en castellano, tiene información para padres, información para médicos, información para técnicos, y se trata siempre de esto, de disminuir la dosis de radiación en los pacientes pediátricos. Vamos a empezar hablando de la atresia esofágica. Como ustedes saben, la clínica hoy en día se diagnostica la atresia esofágica muchas veces por ecografía, por la presencia de polidramnios, una vez que el niño nace por salivación excesiva y el neonatólogo nota imposibilidad de pasar una sonda o un catéter en el estómago. Y si no se dan cuenta con todo esto, el niño seguramente va a hacer una aspiración durante la primera alimentación. El diagnóstico muchas veces se hace por ecografía, como les decía, por la presencia del polidramnio, por el escaso contenido de líquido en la asa intestinal y imposibilidad de detectar el estómago. Recuerden siempre la asociación Vater o Bacter. La B es de anomalías vertebrales, la A de anomalías anales, la T de fístula traqueoesofágica, la E de esófago, la R de riñón o de radio. O sea, todas esas anomalías se pueden asociar y cuando además tiene una cardiopatía congénita se llama Bacter. ¿Qué tipos de atresia esofágicas tenemos? Para que se les haga más claro, recuerden que hay a ver si tengo acá, esta que sería sin fístula, y estas tres tipos que son con fístula. Una con fístula en los dos cabos, superior e inferior, otra con fístula superior solo, y la más común, que es la con fístula inferior. Y después está la fístula sin atrexia, que es la fístula traqueoesofágica. La más común de todas es esta. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de un paciente con atresia esofágica? En general, siempre recuerden que son pacientes recién nacidos. La primera placa de un paciente recién nacido debe ser siempre tóraco-abdominal. ¿Por qué? Porque mucha de la patología del tórax está relacionada con el abdomen y viceversa. Entonces, si nace un niño y ustedes le sacan una radiografía del tórax sola, un recién nacido, y está el tórax lleno de imágenes aéreas, ustedes no van a saber si eso corresponde a una hernia de Bogdaler o a una malformación adenomatosa quística, por ejemplo. Si ustedes tienen la tórax abdominal y ven que no tiene aire en el abdomen, pueden interpretar que lo que están viendo en el tórax son las asas intestinales. Entonces, la primera placa siempre tóraco abdominal. En realidad, con esta primera placa, si yo veo, en este caso le han pasado una sonda radioopaca, yo veo que la sonda está arrollada ahí, con eso solo y con la presencia de aire, yo ya puedo decir que el niño tiene una fístula traqueoesofágica con una fístula inferior, porque si no tuviera fístula inferior no tendría aire en el estómago. Para muchos cirujanos con esto es suficiente. Hay otros cirujanos que pretenden que uno le dé más información y entonces lo que uno puede hacer es inyectar aire. Y con el aire yo puedo ver si existe una fístula proximal, puedo excluir perforación faríngea y puedo ver la forma de la bolsa de mejor aspecto. Y si no, puedo hacer un contraste yodado líquido isoosmolar. Recuerden que es muy factible que el paciente aspire lo que ustedes pongan en esta bolsa, y entonces tiene que ser un medio de contraste que si llega al pulmón no lo lastime. Además de todo eso, ustedes tienen que mirar la radiografía y buscar anomalías vertebrales por la cesación de Vater, y es fundamental que le digan al cirujano de qué lado está el arco aórtico, porque tiene que entrar a operar del lado contrario. Si el chico tiene un arco aórtico a la izquierda, va a entrar del lado derecho, y si no, del otro lado. Toda esa información tienen que recabarla a través de una radiografía de tórax, y el perfil es muy importante también porque ellos pueden ver la bolsa, si hay fístula, y pueden ver también la anomalía traqueal que generalmente asocia a la atresia esofágica. Este es un ejemplo para que ustedes vean de un paciente con la forma más común, es decir, la atresia esofágica con la fístula inferior. Ven que el paciente tiene presencia de aire, pero fíjense en la placa acá aumentada, este paciente tiene hemivértebras, tiene anomalías costales asociadas y tiene además una cardiopatía congénita.
Estos pacientes, el 50% más o menos presentan una atelectasia, una neumonía del lóbulo superior derecho porque han aspirado durante la época del embarazo, lo que la saliva que se producía y se juntaba en esta bolsa, el niño realmente la aspira. Esto es un ejemplo de una atresia esofágica sin fístula. Entonces ven que tiene la patología en el lóbulo superior, hasta ahí llega el pouch, o sea, el extremo proximal del esófago, y no hay fístula, por lo tanto no hay aire en el estómago, no hay aire en el abdomen. Recuerden también que las atresias esofágicas se asocian, este es otro paciente con atresia esofágica, con fístula inferior, pero además tiene un nivel hidroaéreo acá muy importante, porque este tenía además asociada una anomalía anorrectal, la A de la asociación Batter que les mostré antes. Fístulas traqueoesofágicas. Las fístulas traqueoesofágicas no son tan fáciles de demostrar cuando es aislado, o sea, cuando no está acompañada, cuando la fístula es sola sin atresia esofágica. Estos pacientes muchas veces no se diagnostican en un primer momento, suelen tener crisis así de ahogo o mientras se alimentan, o muchas veces hacen neumonía a repetición. ¿Cómo se estudian estos pacientes? Hay distintas opiniones. Hay gente que lo hace como un tránsito esófago gastroduodenal normal, o sea, con el biberón y con varios, siempre poniendo al paciente de perfil, porque la única forma de ver la fístula es esa. Hay otra gente que prefiere poner una sonda directamente e ir inyectando desde la porción, pasan la sonda nasoesofágica, empiezan a inyectar el contraste. Nosotros preferimos usar contrastes yodados, hidrosolubles y isosmolares. Empezamos a inyectar desde la parte inferior del esófago y vamos ascendiendo con la sonda e inyectando a distintas alturas. ¿Por qué? Porque como la fístula en realidad no es en H, es en N, muchas veces cuando el medio de contraste baja de ser tomado por la mamadera digamos así, en la dirección habitual que lleva, no entra a la fístula. La fístula es pequeña y a veces se abre de ratos, de momentos. Entonces yo necesito como darle presión al líquido y obligarlo para que busque la fístula. Este es otro ejemplo, generalmente son pacientes que tienen una distensión abdominal muy importante y ahí está la fístula traqueoesofágica, la sonda introducida y el contraste que pasa desde el esófago a la tráquea. A veces hay niños que en la literatura han hecho 2 y 3 tránsitos y no han logrado demostrar la fístula hasta que finalmente se den así. Las estenosis congénitas del esófago también existen, son malformaciones de la arquitectura de la pared. No es una patología común, pero se ve y tiene dos formas, una forma segmentaria y una forma diafragmática o membranosa. La variedad segmentaria, esto es muy importante, se asocia a fístulas traqueoesofágicas y ahí hay un error, no es a estenosis esofágica, a atresias esofágicas. Y la clínica generalmente suele ser la impactación o bien una aspiración. Acá tienen un paciente que tiene una zona de estenosis en la parte media del esófago y era una atresia esofágica congénita. Y acá hay otros ejemplos de atresias esofágicas. Fíjense que están siempre en la porción media del esófago, a diferencia de las atresias por esofagitis que están en la porción inferior del esófago. En estos casos lo que se puede hacer es introducir un balón que no está desinflado. Los balones de cateterismo cardíaco y se puede insuflar el balón. Acá ustedes ven, el balón está desinflado, acá se lo empezó a insuflar y ahí tiene las improntas de la zona de estenosis hasta que finalmente se lo insufla y se logra vencer esa área de estenosis, se lo retira y después se hacen los controles para ver que esté permeable el esófago, que no haya habido ruptura.